Querido Señor, gracias por las horas del sábado que están amaneciendo. Gracias por tu amor y tu misericordia sobre toda tu gente aquí, la gente del movimiento y del mundo entero. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros al comenzar nuestro estudio de víspera, mientras continuamos buscando razones proféticas, cómo cambiamos nuestra mentalidad a través de tu guía y dirección. Te pedimos que por favor tengamos un mayor conocimiento y comprensión de las trampas y las acechanzas que nos esperan, para que podamos discernir correctamente, continuar cambiando y creciendo a tu semejanza. Oramos por nuestro movimiento en todo el mundo y te pedimos que nos bendigas aquí. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a empezar con un pequeño mini repaso. Aquí es donde nos llevó nuestro viaje, pero hemos avanzado bastante desde entonces. Hemos pasado al otro lado de la pizarra solo porque nos quedamos sin espacio, pero seguimos discutiendo este cambio, esta mitad inferior de la pizarra que tiene la escala política de izquierda a derecha. Así que todavía estamos cubriendo este tema, pero como nos quedamos sin espacio, hemos cambiado la pizarra. El ala izquierda, su ethos predominante es la igualdad. A la derecha, su ethos gobernante es la libertad. Como movimiento, estamos por aquí. Tú no colocaste aquí, Rachel, y yo estuve de acuerdo contigo. Nadie ha estado en desacuerdo contigo. Todos parecen estar seguros de que aquí es donde estábamos. Desde 2018 tuvimos que movernos desde aquí en el espectro político a algún lugar en esta área del espectro político. No lo hicimos debido a los artículos de noticias o mis sesgos personal, lo hicimos por un mensaje profético y condensamos ese mensaje profético en aproximadamente 4 puntos claves o partes que a partir del 2018 se resumieron como 2 corrientes de información. Lo que decíamos era externamente una corriente, una segunda corriente. Una es buena y otra es mala. Una es buena y otra es mala. Y también tuvimos una discusión sobre cómo esa es una terminología muy simplista y los problemas de ver algo simplemente. Sabemos que no es el bien contra el mal. No es tan simple. Y vamos a demostrarlo una vez que entremos en el ala izquierda. Pero ahora mismo lo que estamos diciendo, nos movimos de aquí a aquí por un mensaje profético. ¿Qué significa eso? A menos que podamos definir lo que representa la derecha y lo que representa la izquierda, no tenemos ningún concepto del significado de ese cambio en nuestra inclinación política. Así que empezamos a definir la derecha y la izquierda. Y cuando lo hicimos, vimos que el ethos fundamental de la derecha es la libertad y el de la izquierda es la igualdad. Eso está muy claramente tipificado en las elecciones de 2016. Tienes a Clinton versus Trump. Tienes realmente la igualdad versus la libertad. Y es difícil para algunos en el movimiento ver que Donald Trump representa la libertad o que la derecha representa la libertad, porque lo vemos como este partido político perseguidor ahora. Pero quiero que veamos los matices. Quiero que nademos más allá del foco mediático sobre los neonazis y bajemos lo que realmente creen, porque estamos en desacuerdo con los neonazis en 2017 y todos los años anteriores. ¿Con qué no estamos de acuerdo? No empezamos desde 2018 a decir que tenemos un problema con los nazis. Eso no es lo que ocurrió. Teníamos un desacuerdo más fundamental con la ideología de la derecha. Así que esta es la discusión de la libertad frente a la igualdad. Definimos la libertad como la condición
Digo que la definimos, pero acudimos a un diccionario. La libertad es la condición o el derecho de poder decir, hacer, pensar, etc. Lo que quieras sin estar controlado o limitado. Así que lo que quieras hacer, decir, pensar, se te permite hacerlo. Así que mucha gente, tanto del centro como de la derecha, no está de acuerdo con los delitos de odio. Así que quiero deslizar eso por un segundo. ¿Cómo es que cuando alguien mata, asesina a un hombre afroamericano, es acusado por el tribunal de asesinato? Son acusados de asesinato, reciben una sentencia de por vida sin libertad condicional, pero luego se le acusa de un crimen de odio y ese mismo asesino va a recibir otra sentencia, posiblemente otra cadena perpetua, porque cuando asesinó a este hombre, lo hizo desde una posición mental de odio racial. Así que alguien del lado derecho del espectro político dirá, no soy racista, pero cuando acusas a alguien, condenas a alguien por un crimen de odio, ya está condenado por asesinato, ya está cumpliendo una sentencia de por vida. Ahora los vas a condenar por tener odio. De lo que estás condenado a alguien es de un pensamiento. ¿Tiene eso sentido? Podemos ver que acusar a alguien de un crimen de odio es darles, en este caso, posiblemente una sentencia de por vida, por un pensamiento. Se les acusa de dos cosas, de asesinato y de llevar a cabo un crimen de odio. Cadena perpetua, cadena perpetua. El asesinato es una acción. El odio es un pensamiento. Dos sentencias de por vida reales. Así que alguien de la derecha dirá que no es un racista, sino un crimen de odio. Estás condenado a alguien por un pensamiento y nosotros creemos en la libertad de pensar, como se quiera. Incluso si no nos gusta la forma en que esta persona está pensando. Obviamente es horrible lo que esta persona racista tenía en su mente, pero aún así le estás dando a alguien una sentencia de años o una cadena perpetua completa por un pensamiento. Así que eso agita mucho a alguien de la derecha. Alguien que dirá que no es racista, que posiblemente no es racista, pero que sigue viendo eso como un precedente peligroso para la libertad. Ahora, obviamente no estoy de acuerdo con eso. No creo que sea una representación inexacta, pero quiero demostrar cuán fina es parte de esa lógica sobre la libertad, especialmente cuando empezamos a entrar en los crímenes de odio y estos elementos más finos, porque están condenando a alguien por un pensamiento. Si la gente tiene un problema después de que yo haya dicho eso, con la razón por la que nosotros como movimiento y la izquierda creemos que es aceptable acusar a alguien de un crimen de odio, entonces podemos explicar por qué creo que esa persona está equivocada, que he descrito. Pero por lo demás, seguiré adelante. Solo explico la libertad frente a la igualdad. Libertad, la libertad de poder hacer, decir, pensar, incluyendo pensamientos de odio, sin ser controlado o limitado. Igualdad es una situación en la que hombres y mujeres, personas de diferentes razas, religiones, etc., son tratados con justicia y tienen las mismas oportunidades. Así que, si has pensado más en esas definiciones, espero que empiecen a estar más asentadas como lo están individualmente. Pero también las diferencias entre la libertad e igualdad. Es fácil para la gente lanzar palabras libertad en todo tipo de situaciones, pero tenemos que ver la diferencia. Y luego fuimos a la Asociación de Abogados de Estados Unidos, que por su profesión tiene que ver la diferencia entre dos términos tan cargados. Y describieron cómo todos los estatutos antidiscriminación
plantean una tensión entre la igualdad y la libertad. Así que una y otra vez tienes la libertad de la derecha y la igualdad de la izquierda entrando en conflicto. Alguien de la derecha también creerá en la igualdad hasta cierto punto. Alguien de la izquierda creerá en la libertad hasta cierto punto. Estados Unidos, por ser la tierra gloriosa, se fundó sobre principios de libertad e igualdad. Ambos son buenos, pero cuando entran en tensión, uno tiene que ceder. La derecha dice que la igualdad tiene que ceder ante la libertad, porque la libertad es lo más importante. Incluso cuando la gente dice o piensa cosas que no nos gustan, la izquierda dice que la libertad tiene que dar paso a la igualdad, que lo que tiene que importar es la igualdad. Déjame ver si está en línea. No lo veo conectado. Cuando estamos tratando de definir el ala derecha y el ala izquierda, Greg hizo un comentario sobre el gobierno del ala izquierda. Es grande porque necesitan más representación. Quieren más representación de las diferentes comunidades. El gobierno de izquierda pueden tener 5 personas. El gobierno de la derecha puede tener 3, porque la izquierda cree en un gobierno grande y la derecha cree en un gobierno pequeño. Y Greg dijo que la razón por la que un gobierno es grande y otro pequeño es porque la izquierda dice que queremos más representación de las minorías, de diferentes grupos de personas. Y yo le desafié en eso. Creo que tenía razón, pero quería llegar al punto fundamental y no estaba profundizando lo suficiente. No creo que llegaras a donde queríamos, Greg, pero no estabas equivocado. Pero dije que todo este gran gobierno podría ser todos hombres blancos y esto podría ser una persona trans, una persona gay y un inmigrante. Aunque en parte se trata de la representación, esa no es la división subyacente entre los dos. La razón por la que esto necesita un gobierno grande es porque si quieren esa representación, en eso tiene razón. Pero toda esa gente necesita algo que hacer. Tienes gente que forma parte del gobierno de derecha de comunidades minoritarias, pero no creen que su parte del gobierno tenga la responsabilidad de promover la igualdad, incluso dentro de sus propias comunidades. Se trata de cuál es la función del gobierno. El gobierno de izquierda es grande porque tiene mucho que hacer. La igualdad requiere mucho esfuerzo para supervisar, controlar y luego hacer cumplir. La libertad no requiere tanto esfuerzo. No requiere tanto esfuerzo porque se deja en manos de los individuos, de las empresas, etcétera, para hacer, decir, pensar, emplear, como sea, quien sea, lo que quieran. Hemos hablado de por qué la libertad significa tanto para los adventistas. Esa es una parte clave de por qué el adventismo se encuentra en la derecha, cómo temen la ley dominical y cómo perciben la amenaza de la ley dominical. Creen que su libertad está inminentemente bajo ataque. Así que son muy sensibles a la libertad, especialmente a la libertad religiosa. Nos alejamos de eso en 2018 y tenemos que ser claramente capaces de entender por qué hemos estado lidiando con las ramificaciones de esas piscinas políticas desde entonces. Quiero mantener esto ante nosotros porque es una ilustración clara cuando necesitamos conceptualizar la diferencia entre libertad e igualdad. Tienes un propietario de un negocio, todo le pertenece, es su propio tiempo, su propio talento, su propio negocio, su propio dinero. Y el Tribunal Supremo tuvo que decidir si su libertad para discriminar debe
o es más importante o menos importante que el derecho de alguien a no ser discriminado, más importante o menos importante que la igualdad de otra persona en la sociedad. Y ese es el caso judicial del que procede nuestra cita. Este es el tema en el que se centra la guerra cultural hoy en día. Así que dimos un par de ejemplos. Fuimos a la política australiana, vimos que cuando te acercas a la derecha, cuanto más te adentras en la derecha, más ves la libertad anunciada y la noción de que las libertades de todo el mundo están bajo ataque armado. Luego fuimos a la protesta de los camioneros en Canadá y acabamos de dar un segundo testimonio de ello. Entonces también empezamos a retroceder en la historia. No hicimos mucho sobre eso, pero empezamos a discutir la libertad frente a la igualdad en el contexto de la esclavitud, en el contexto de la historia milerita. Y no lo hicimos en gran medida, pero a través de 1888 y el movimiento de los derechos civiles. Vamos a volver al movimiento de los derechos civiles, volviendo a la esclavitud. He compartido 2 artículos en el foro de víspera. Quería parar ahora. Ese es más o menos nuestro repaso de dónde venimos, a dónde hemos llegado y luego solo a traer esos artículos. ¿Alguien tiene alguna idea o pregunta o cita que se haya quedado de la semana pasada o que haya surgido durante la semana mientras leía los artículos? Esta es nuestra pausa entre nuestra revisión y cuando seguimos adelante. Ray. Anciana Tess, tenía una pregunta, ya que estábamos revisando hace un momento, cuando decíamos gobierno pequeño y gobierno grande. ¿Qué queremos decir exactamente con eso? Porque el número de personas en el Congreso no cambia. Entonces, ¿hablamos de aprobar más leyes? ¿Estamos hablando de tener más funcionarios? O tal vez he olvidado si lo definimos. Voy a dejar eso por ahora y te voy a encargar que nos definas eso la semana que viene. Así que ahí tienes un proyecto. ¿Está bien? 2 semanas, ¿verdad? 2 semanas de tiempo. Dentro de 2 semanas, vuelve un poco antes o al principio del estudio. Nos explicarás las diferencias entre gobierno grande y gobierno pequeño en relación con el tamaño y la función del trabajo. ¿Te parece bien? Genial. Así que devuelve la mano. No hay más manos levantadas. Así que seguiré adelante. Josephine, te llamaré en un momento y luego seguiremos adelante. Lo he entendido bien. En la guerra civil, el norte luchaba por la igualdad, el sur por la libertad, y luego hay un cambio. ¿Hay un cambio hoy en día? ¿Qué cambia de bando o algo así? ¿La libertad y la igualdad cambia de bando? ¿O lo he entendido mal? Cuando hablas del cambio, ¿te refieres a los partidos políticos, en particular al Partido Demócrata? ¿O te refieres a la libertad y la igualdad en sí misma? No, a los partidos. ¿Los partidos? Sí. Sí, hubo un cambio, Creo que hay un buen artículo que te puedo enviar, o si alguien lo tiene, te lo puede enviar después de que terminemos. Eso explica el cambio que se produjo entre el norte y el sur, porque los demócratas eran el partido del sur. Eran el partido que luchaba por la igualdad y el gobierno pequeño contra un gobierno grande y dictatorial, Abraham Lincoln y los estados del norte.
Así que hubo un cambio entre el ethos del Partido Demócrata y el del Partido del Norte, que se estaba formando como el republicano. Así que si te parece bien, te enviaremos algo después de las vísperas que explique el cambio político. Sí, gracias. Creo que es un pequeño video corto, pero hace un buen trabajo muy limpio. Así que partimos de aquí y luego empezamos a complicarnos un poco, porque hablamos del Partido Republicano. Así que el Partido Republicano defiende la libertad y sin embargo, a menudo vemos que se oponen a cosas que nosotros consideramos como libertad. Así que he dibujado pequeñas cajas aquí y pondré a la gente en estas cajas. Un hombre blanco, una mujer, una mujer islámica, un hombre transexual y una lesbiana. Así que el Partido Republicano dice que defiende la libertad y sin embargo va a tratar a todas estas personas de manera diferente. Así que dirán que este hombre blanco quiere tener un arma. No sé de dónde sacan eso de la Biblia o de su propia historia, pero dirían que ese es su derecho dado por Dios, es su libertad. Tiene que tener un arma. Esta mujer quiere igualdad de salarios o el derecho a un aborto. Dirán que no. Esta mujer islámica quiere que se le permita entrar en el país de la misma manera que se le permitiría a cualquier otra persona, volviendo a la prohibición de Donald Trump a los países mayoritariamente musulmanes. Es posible que quiera obtener un visado junto a alguien de, por ejemplo, Suecia. Así que la van a tratar de forma diferente. Un hombre trans quiere someterse a una cirugía de afirmación de género. ¿Afecta esto a esta mujer o a este hombre? No, es su cuerpo. Se podría pensar que es su derecho, pero se opondrán a su derecho a la cirugía. La mujer lesbiana quiere casarse. También se opondrán a su derecho a casarse. Así que cuando ven la libertad, es esta libertad. Si pongo aquí republicano, es la libertad que van a combinar con la moral. Así que empezamos a discutir el espectro de la derecha y lo complicamos un poco y dijimos, si vas a internet y mira los espectros políticos, hacen lo siguiente. Tienes a la izquierda, a la derecha, pero luego tienes esta línea en el medio y lo llamarán autoritarismo y libertario. Autoritario y libertario. El autoritario cree en más control. El libertario cree en más libertad. Y entonces dirán que hay un autoritario de izquierda, autoritario de derecha, libertario de izquierda y libertario de derecha. Realmente no me interesa discutir el lado autoritario. Supongo que del lado
un poco mi posición. Creo que es una tontería. Pero quiero explicar lo que es el libertarismo porque es el tercer partido político más grande de Estados Unidos y tienen un impacto increíblemente profundo en todo lo que estamos discutiendo. Así que el Partido Republicano dirá libertad y moralidad. El Partido Libertario dirá solo libertad. Así que quiero intentar vender el libertarismo. Lo haré lo mejor que pueda. Y luego te preguntaré si lo he vendido. Un libertario dirá que todas estas personas, cada persona debería tener la libertad absoluta, es decir, comer, fumar, comprar, vender, aprender, hacer lo que quiera con quien quiera, siempre y cuando esta persona no te haga daño, perjudica a esta persona no hace daño a otra persona. Y cuando hablan de daño, no hablan de sentimientos o pensamientos, hablan de daño físico-material. Vive y deja vivir. La semana pasada hablamos de esto, pero quería repasarlo un poco porque hemos dicho muchas cosas la semana pasada. Leyendo su página web, otros partidos políticos priorizan el derecho de unos, pero no de otros. Los libertarios valoran el derecho de todas las personas a vivir de la manera que elijan, siempre que no interfieran por la fuerza en el mismo derecho de los demás a vivir de la manera que elijan. Así que esta mujer tiene la libertad, el derecho de vivir de cualquier manera, por cualquier religión, de cualquier manera que le guste. Este hombre trans tiene lo mismo, esta mujer lesbiana tiene lo mismo. Puede hacer lo que quiera, con quien quiera, incluso casarse. Así que hemos enumerado algunos puntos y todos me habéis ayudado con eso. Así que no os lo voy a volver a pedir, ya habéis contribuido. Pero una posición libertaria en muchos aspectos es muy progresista. En aspectos sociales es bastante progresista. El matrimonio gay lo apoyarán. No todos son necesariamente progresistas. Apoyarán la prostitución. Haz lo que quieras con tu cuerpo, siempre que no dañes físicamente con una definición estricta de daño a otra persona. Los derechos de las armas. La despenalización de las drogas. El no a la guerra contra las drogas. Eso es lo que quieren. Voy a enumerar algunas de las cosas. Proteger la libertad de religión, de asociación, de expresión. Hablan las leyes de confiscación de activos que están totalmente de acuerdo con su posición. La confiscación de bienes es un gran problema. Desmilitarización de las fuerzas del orden. No estoy seguro de si les gustaría que eso se resumiera en desfinanciar a la policía, pero es similar. Desmilitarizar las fuerzas del orden, porque ¿qué tiene que hacer la policía si no se preocupa de las pistolas o armas que lleva la gente, de las drogas que llevan o toman, de lo que dicen, de lo que venden? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tiene que hacer la policía? No tienen mucho que hacer después, así que pueden estar desarmados hasta cierto punto, muy en contra de la vigilancia del gobierno. Así que puedes imaginar lo que piensan de la ley patriota, que como era de esperar, era la posición que tenía el movimiento. Y cuando llegué en 2018, dije que la ley patriota en realidad no es tan mala. Y lo discutimos hasta 2019. Pero si recuerdas, volviendo a antes de 2019, era como la cosa más grande, más horrible que sucedió en 2001 a través del gobierno, fue la ley patriota.
Se hicieron muchas cosas malas con ella, pero los principios detrás de ella y muchos de ellos en realidad una cosa positiva. Puedes ver por qué digo que en 2019 el Acta Patriota no es tan mala, mientras que FFA solo la vio como algo horrible. Es porque también está relacionada con la derecha. Protege la libertad de Internet y la privacidad. Me quedo con eso. Pondré privacidad. Eso está conectado con el fin de la vigilancia y su posición sobre la ley patriota. Dicen que aquellos que no han sido condenados por un crimen violento, así que los delitos no violentos deberían recuperar todos sus derechos de voto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora mismo, si alguien es acusado de posesión de drogas, puede perder su derecho al voto. Y con la guerra contra las drogas y la motivación racial que hay detrás, eso ha hecho un daño increíble a las comunidades minoritarias y a sus derechos de voto. Así que hay mucho en lo que están diciendo que es progresista. Así que es solo la libertad, sin la moral impuesta por el gobierno. Y si los escuchas hablar, se trata de ser pasivos. Se trata de cambiar la sociedad a través de la educación y la presión de abajo hacia arriba. Así que si una empresa tiene malas prácticas, digamos que una empresa no es muy buena con la salud y la seguridad, el gobierno no debe entrar y forzar las normas de salud y seguridad. En cambio, son los trabajadores los que le dirán a la empresa que no vamos a trabajar para ustedes a menos que nos den las cantidades adecuadas de seguridad. Así que también tienen un problema con, por ejemplo, la regulación de salud y la seguridad. Todo eso. Todas estas regulaciones sobre los individuos y las empresas necesitan ser desechadas. Y cuando la sociedad se equivoca, cuando la sociedad es racista, cuando las empresas son codiciosas, la presión de la sociedad provocará ese cambio, la presión social y la educación. Así que no abogan por una sociedad racista, abogan por una sociedad basada en la libertad absoluta, que puede cambiar a través de la educación y la presión social, no la intervención forzada del gobierno. ¿Quién ha comprado? ¿Lo he vendido? He oído mover los labios, así que si tú tienes levantada la mano, ¿alguien lo hace? Ray, apúntame. Molly. Molly, ¿estás ahí? Sí. Estoy de acuerdo. ¿Suena bien? Como has dicho, todo esto que se ha dicho es todo progresista. Los derechos de las armas, todo el mundo tiene un arma. ¿Eso es progresista? No, me refiero a la idea que se ha debatido y se ha dicho que es progresista. ¿Crees que la mentalidad que hay detrás es progresista? Sí, bien. Ahora lo he vendido. Quiero tirarlo por ti. ¿Está bien? Sí. Bien. Suena hermoso. Y cuando vas a sus sitios web, cuando los escuchas hablar, es hermoso. No estoy segura de si has oído hablar de algo llamado comunicación no violenta. Si fueras a un particular defensor de eso, Tim Mullen es un podcaster libertario canadiense, bloguero, activista y político. Fue el líder del Partido Libertario de Canadá desde 2014 hasta agosto de 2021. Así que líder del Partido Libertario de Canadá durante un periodo de 7 años.
Él en uno de sus podcasts explicará cómo la comunicación no violenta es un principio libertario porque está en línea con los principios libertarios y su objetivo. Quieres cambiar a alguien a través de la comunicación no violenta, a través de la no fuerza, a través de un poco o ningún juicio, simplemente viendo sus necesidades, trabajando alrededor de sus necesidades, educando, etcétera. Así que si has oído hablar de la comunicación no violenta, que ha sido enorme en ese movimiento en los últimos 2 años, la gente ha tratado de vender eso y yo he frustrado su esperanza. Es porque la comunicación no violenta está conectada a un principio libertario. Y la gente que está comprando la comunicación no violenta está comprando no un mensaje profético, sino una posición política que yo sugeriría es lo más opuesto a este movimiento. Así que tienes el ala izquierda de la igualdad. Tienes el Partido Demócrata, el ala izquierda, la igualdad, centristas, tratando de equilibrar los dos con un poco más de énfasis en la libertad. Republicano, libertad sobre igualdad, con algo de moralidad. Te vas a adentrar más en la derecha y es más y más libertad. Así que pregunté la semana pasada, ¿cuál es el problema con el libertarismo de izquierda? ¿Por qué está roto ese modelo? ¿Quién quiere responder eso por mí? ¿Qué hay de malo en esto, Catherine? ¿Porque están priorizando la libertad sobre la igualdad? Así que este lado dice libertad sobre la igualdad. Este lado quiere decir igualdad sobre la libertad o la igualdad sobre la libertad. Entonces, ¿cómo funciona eso? No creo que lo haga. No lo hace. Así que si ves un espectro político en línea y hace esto, debes saber que eso no es la realidad. ¿Tienes algo más que decir, Catherine? No. ¿Brendan? Sí, iba a decir exactamente lo que dijo Catherine. No puede funcionar. Tienes la igualdad y la libertad chocando. No tiene sentido. No puede funcionar. Tienes que priorizar una sobre la otra. Así que es una decisión binaria. No puedes mezclar las dos cosas. No se puede tener un partido político de izquierdas que priorice la libertad sobre la igualdad. No funciona. ¿Tienes algo más que decir, Brendan? No, eso es todo. Estoy de acuerdo con Catherine. Catherine, vuelve a levantar la mano. Sí, pensé que tal vez la confusión se debe a que suena un poco progresista y tal vez por eso la gente piensa que la izquierda profundiza demasiado y simplemente lo toman. Sí, es lo que dijo Molly. Esto es progresista, ¿no? Es una ideología progresista, pero no puede serlo porque priorizan la libertad sobre la igualdad y hacen que eso suene hermoso. Creen que eso en la práctica sería hermoso y como teoría suena así. Quiero que vayamos más allá de la teoría. Josephine. Creo que tenía la misma idea que otros, pero iba a describirla de una manera ligeramente diferente. Lo que están promoviendo el libertario los llevaría al lado de la derecha en vez de la izquierda. Sí, así que estás viendo que eso les va a llevar hacia este lado, pero seguirían discrepando en muchos puntos con el republicanismo. Por eso son un tercer partido político. Están en desacuerdo con tantas cosas que son tradicionalmente republicanas, que forman un tercer partido político. Y estamos hablando de lo social en todo esto. Está lo económico, que tienen un modelo económico
muy definido. Creo que Steve Bannon probablemente destrozó su modelo con mayor claridad, pero también están muy en desacuerdo cuando se trata de la economía. Brandon, ¿fue tu mano otra vez o me perdí? Sí, es casi como una pura coincidencia que muchos de los resultados libertarios en algunas de esas cosas es casi como la teoría de Ramsey. Simplemente parece alinearse con cosas de la izquierda, aunque la ideología sea completamente opuesta. Simplemente coincide en algunos casos por casualidad. No estoy seguro de si usar la teoría de Ramsey es la forma correcta de decirlo, pero es casi como probablemente es una manera de decirlo. Toda mi vida supe que la desigualdad estaba mal. Sabía que estaba mal. Nunca lo enseñé hasta que el mensaje empezó a desarrollarse en 2016. Y luego desde 2016 hasta 2019, incluso en 2018, nunca expliqué que la igualdad estaba mal. Así que tienes aquí unos 18 meses. Llegamos a principios de 2020. He dicho que la cabeza de familia ha muerto. La igualdad debe existir entre hombres y mujeres. Decimos que, voy a decir, el 9 de noviembre, porque ese es el hito que está conectado sin evento. Decimos igualdad, pero eso depende de mucho tiempo de saber que, en primer lugar, es moralmente incorrecto y después de mucho tiempo de ver que el mensaje también dice que es incorrecto, pero no puede presentarlo hasta que el modelo de Eden a Eden se unió, que uno se unió hasta un mes antes de la reunión del campamento de Alemán. Así que hay un largo periodo de espera para poder decir que debe haber igualdad entre hombres y mujeres. Estamos esperando el mensaje profético. En cuanto a esto llega, ¿qué empieza a decir la gente en el movimiento? Sobre todo los que ahora se han ido, empiezan a decir que el matrimonio gay es aceptable en el movimiento, en el reino de Dios. Y de aquí a 2021, que son algo más de 18 meses, algunos dicen que el matrimonio gay está bien. ¿Por qué los líderes no están diciendo esto? Y la gente se siente defraudada, porque no estoy enseñando que el matrimonio gay es aceptable en el reino de Dios. La cuestión que ocurrió aquí es que los que no cambiaron su posición política solo abrazaron su propia versión de la libertad. Nunca renunciaron a la libertad por la igualdad. Simplemente se volvieron más abarcados con la libertad y más especialmente cuando se trata de lo externo, más conectado con la libertad de lo que habían estado antes. Así que cuando enseñamos el Edén a Edén, enseñamos la igualdad. Dicen la libertad, dicen que el matrimonio gay está bien y creen que están apoyando una posición de izquierda y no lo están haciendo. Apoyaron el matrimonio gay por el principio de libertad, no de igualdad. Y la razón por la que fueron capaces de predicar el matrimonio gay en los primeros meses de 2020 es que estaban abordando ese tema, el tema LGBT, desde la posición de la libertad. Y nosotros tuvimos que esperar como liderazgo 18 meses después hasta poder abordar el mismo tema desde la plataforma de la igualdad. Y eso se lleva tiempo. El anciano Jeff sabía. Nosotros sabíamos que terminaríamos apoyando a las personas LGBT en este movimiento, de la misma manera que yo sabía que la cabeza de familia estaba equivocado mucho antes de la reunión del campamento de Alemania. Pero había que enseñarlo no desde la libertad, había que enseñarlo desde la igualdad. Así que solo lo digo por lo que has dicho, Brandon,
que crees que hay progresismo en esto. Depende del enfoque, porque cuando alguien aquí, un empleado, no quiere hacer una tarta para una pareja homosexual, los libertarios, ¿con qué lado se pondrán? ¿Apoyarán su derecho a casarse? Pero aquí encontrarás al Partido Republicano. Encontrarás al Partido Demócrata y encontrarás al Partido Libertario con una posición más fuerte que la del Partido Republicano. Así que parece progresista. Solo decir que apoyas el matrimonio gay no es necesariamente una ideología de izquierda. ¿Tienes algo más que decir, Brandon, antes de que sigamos? No, gracias. Eso fue maravilloso. Realmente lo aprecio. Gracias. Lynn. Iba a hacer un comentario, hacer una especie de pregunta con respecto a la derecha. Tienes a los republicanos, la derecha cristiana, conservadora, y luego la comparas con la derecha libertaria. Me parece que hemos dicho antes que la derecha se centra en su libertad moral, como si fuera la libertad dentro de los confines de su idea de moralidad, así que está limitada en ese marco, si se quiere. Mientras que los libertarios amplían esa perspectiva y no la limitan realmente a la moralidad, salvo en los términos generales de que no se hace ningún daño físico a otra persona. Puedes ver cómo es muy extrema derecha, pero más amplia y más grande y que abarca mucho más. Y supongo que la confusión viene como cuando parece que hay una similitud. Pero en realidad, cuando se mira el conjunto de lo que defienden, es realmente una posición de extrema derecha. Es casi lo más lejos que se puede llegar. Avísame cuando termines, porque no quiero interrumpirte. He terminado. Lo siento. Sé que hay otras manos, y si tienen alguna pregunta, por favor, levántenlas de nuevo y volveremos. Pero quiero ampliar lo que has dicho, Lynn, sobre eso, sobre qué es una posición más extrema. El Daily Beast publicó un artículo hace unos años que causó una pequeña tormenta e hizo que muchos libertarios estuvieran muy descontentos, pero su posición es en realidad bastante fácil de defender. Quiero citar un poco el artículo de Daily Beast. Se titula The Insidious Libertarian to Art Pipeline. Dicen que el libertarismo tiene un problema de ultraderecha. Muchos líderes prominentes de la ultraderecha o la extrema, radical y peligrosa derecha, muchos líderes prominentes de esa comunidad se han identificado en algún momento como libertarios. Tengo curiosidad por saber por qué, y entonces empiezas a nombrarlos. Milo Yiannopoulos se ha construido a sí mismo y ha sido facturado por otros como libertarios. Hace aproximadamente un año se sinceró al respecto. Luego enumeran más: Milo Yiannopoulos, Tim Gallonet, Gavin McInnes, Augustus Invitus, Stefan Molyneux, Richard Spencer. También es cierto que muchos de los far-righters actuales son conservadores desafectos. Sin embargo, hay muchos más conservadores en este país que libertarios. Así que hay una gran cantidad de conservadores y una pequeña cantidad de libertarios. Entonces, ¿por qué muchos de los líderes vienen a través de la tubería libertaria de manera desproporcionada a la tubería conservadora?
sugiere que un número desproporcionado de los prominentes líderes alternativos de hoy en día comenzaron como libertarios, no como conservadores. Jeffrey A. Tucker, director de contenidos de Libertarian Foundation for Economic Education, enumera 5 diferencias entre los ultraderechas y los libertarios, así que difieren en puntos. Y sin embargo, parece ser cierto que el libertarismo es desproporcionadamente una puerta de entrada a la extrema derecha. De nuevo la pregunta es ¿por qué? Así que queremos discutir el por qué. ¿Por qué la extrema derecha llega más a través de esto que de los conservadores? Cuando empezamos a enseñar en 2018, 2019 sobre los problemas de la derecha y estamos hablando del cristianismo, hemos dicho desde entonces que estamos en un mundo postcristiano. A quien tratamos de atravesar es a FFA y a todos los que los rodean. Y luego, a medida que avanzamos en nuestra línea de tiempo a través de los adventistas, así que estamos hablando con los cristianos conservadores. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que se establece en una burbuja. Por lo tanto, vamos a destacar la conexión entre Mary Steenrod y Walter Bay. Vamos a hablar del cristianismo. Vamos a hablar de los evangélicos que apoyan a Donald Trump. Vamos a hablar de Jerry Falwell. Bien, pero tenemos que saber que hemos estado diciendo esto durante los últimos años porque estamos hablando a una burbuja cristiana todavía. Y si se expande eso y se mira a los Estados Unidos como es, no es una imagen exacta de donde viene la verdadera amenaza, en cierta medida, sí. Pero los conservadores morales, republicanos de edad avanzada en el Congreso, en la Corte Suprema, ese es un problema. Pero incluso eso está en una burbuja. Y es por eso que creo que lo de Reicher sobre Gamergate es tan importante. Porque eso comienza a desmantelar la burbuja para que podamos ver el panorama más amplio de lo que está sucediendo. No creo que esto tenga que complicarse o ser tan complicado, pero que la gente no se sienta abrumada. Creo que puede ser sencillo, pero estamos viviendo en un mundo postcristiano. Estados Unidos ya no es un país cristiano, no va por ese camino. Gane quien gane, las próximas elecciones no va a volver al cristianismo. Y la amenaza no son solo los conservadores ancianos que están perdiendo el poder y lo que dice este artículo y otros similares. Cuando miras a la extrema derecha, cuando miras algo como el 6 de enero, hay una razón por la que no tienes un sacerdote. El 6 de enero tienes un chamán. Eso no es un símbolo cristiano y no es anciano. Así que volviendo al libertarismo, esto parece progresista. Entonces, Molly, ¿cómo manejaría un libertario la ley de los derechos civiles en 1964? No debería preguntarte eso, lo siento, no me dijiste que no estabas comunicando. Brian, ¿cómo manejarías un libertario la ley de derechos civiles en 1964? Supongo que eso sería positivo. Así que serían positivos a la ley de los derechos civiles. Sí. Voy a decir que tienes razón, en parte. Pero si vas al título 4 de la Ley de los Derechos Civiles, lo siento, Molly, no sabía que estabas participando. Te preguntaré la próxima vez. Si vas al título 2 de la Ley de Derechos Civiles, dice que tienes derecho a disfrutar en igualdad de condiciones de los bienes, servicios, instalaciones, privilegios, ventajas y comodidades de cualquier lugar de alojamiento público.
No puede ser tratado de forma diferente por ningún lugar de alojamiento público debido a tu raza, color, religión u origen nacional. Así que llegó a un artículo de Huffington Post. Quizá lo comparta con ustedes después de las vísperas en su totalidad, porque creo que es bueno leerlo. Se titula ¿Por qué los libertarios y Rand Paul se equivocan sobre la ley de los derechos civiles? ¿Sabemos todos quién es Rand Paul? Sacudan la cabeza. Vale, voy a compartir pantalla porque puede que os suene su cara y no su nombre. Y siempre ayuda, creo, poder relacionar la cara y el nombre de alguien para saber de quién estamos hablando. ¿La gente conoce a este hombre? Si alguna vez has visto el problemático Jon Stewart de sus días de Daily Show, Rand Paul aparecía. En muchos de estos contextos, Rand Paul saldría a relucir. Es republicano, pero su historia es predominante libertaria y su padre fue un político libertario. Así que es más libertario que otra cosa. Este artículo es del 2010, tras su insurgencia en el Tea Party. Tras su victoria en las primarias del Senado de la insurgencia del Tea Party sobre el candidato republicano del establishment Kentucky, Rand Paul creó forma cuando Rachel Maddow le obligó a admitir incómodamente su oposición a parte de la ley de derechos civiles. Para muchos en la comunidad de los derechos civiles y en el centro político, este es un shock. No debería serlo. No debería ser un shock. No estoy citando ahora. No debería ser un shock porque Rand Paul es prominente libertario y los libertarios tienen grandes problemas con la ley de derechos civiles. Durante años, los libertarios se oponen a la interferencia del gobierno con los negocios privados, ya sea que eso signifique la oposición a las regulaciones ambientales. Quiero decir, ninguna regulación ambiental, también era parte de su plataforma. Eso empieza a entrar seriamente en conflicto con la libertad de los individuos y las empresas. Durante años se opusieron a la interferencia del gobierno, ya sea que eso signifique la oposición de la regularización ambiental, a las leyes laborales o la antidiscriminación. El hijo del candidato presidencial libertario Rand Paul, no es sorprendente que Rand Paul también crea en esas mismas cosas. Dicen que aunque Rand Paul es republicano, tiene raíces libertarias. Su padre se presentó a la presidencia como candidato libertario, así que incluso como republicano tiene esa inclinación. Rand Paul ha dejado claro que no está a favor de derogar la ley de los derechos civiles. Apoya la mayor parte de ella. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es a través de diferentes partes de la misma, pero es especialmente con el título 2. Y aquí es donde los libertarios entran en conflicto con los derechos civiles. Usted tiene el derecho a caer y a disfrutar en igualdad de condiciones de los bienes, servicios, instalaciones, privilegios, ventajas y comunidades de cualquier lugar de alojamiento público. Así que si soy dueño de un hotel, es mi negocio, es mi dinero, es mi tiempo, es mi instalación. Y digo que solo quiero que se alojen en mi hotel personas blancas. La ley de derechos civiles dice que no se me permite hacer eso. Pero la ley de derechos civiles trata sobre la libertad o la igualdad. ¿La ley de los derechos civiles predomina en la libertad?
o la igualdad. Sé que alguien dijo la semana pasada que si volvía a leer artículos sobre el movimiento de los derechos civiles, todo lo que veía era libertad, libertad, libertad. Y yo dije que depende de los artículos que leas y también de cómo los selecciones, porque yo no veo eso. La ley de derechos civiles predominante dirigida por el principio de libertad o el principio de igualdad. Catherine. La igualdad es prioritaria. Es la igualdad. Es la igualdad porque si se puede ver, si se puede ver especialmente en el título 2, donde tiene que ver con el alojamiento. Así que la igualdad tiene prioridad sobre la libertad del dueño del hotel. Sí, los que dirigen cualquier forma de alojamiento público y hacen del alojamiento un término muy amplio, por cierto. ¿Tienes algo más que añadir? No, eso es todo. Brandon, ¿era eso lo que ibas a decir? Sí, estoy de acuerdo con Catherine. Molly, dices una cualidad. Si pudieras levantar la mano, nos ayudaría. Pero has dicho una cualidad como los demás, y yo estaría de acuerdo. Sí, en cierto sentido, que sea para todos es amplio. No hay una frontera como si fuera igual para todos. No. Significa que los individuos no tienen la libertad de discriminar a un afroamericano. Incluso cuando eso entra en conflicto con la libertad de alguien. El derecho de, y abarcaba más grupos, pero el derecho de una persona negra a la igualdad supera el de la libertad de cualquiera que tenga una escuela de negocios. Todas esas cosas. Así que un republicano hoy no se opondrá tan abiertamente a la ley de los derechos civiles. Simplemente lo dejan pasar. Ampliándolo, tendrán quejas. Pero un libertario, si lo presionas, todavía tiene serios problemas con la ley de derechos civiles. Citando de nuevo, los libertarios no crecieron fuera de este punto de vista. Después de que el movimiento por los derechos civiles ganara, simplemente se volvieron más silenciosos. Rand Paul dijo que se habría opuesto a la ley de derechos civiles por el elemento de los derechos de propiedad, que si bien le gustaba la ley de derechos civiles, donde prohibía al gobierno la discriminación. La ley de derechos civiles no solo prohibía al gobierno la discriminación. La ley de los derechos civiles prohibía que esta persona discriminara a una persona negra, a un afroamericano. O también si se permiten que se amplíe contra otras minorías también. A eso se oponía. Así que un libertario está de acuerdo en que el gobierno no debe discriminar. El gobierno no debería ser tan grande como para poder discriminar. Pero todo el mundo debería tener la libertad de discriminar, porque su libertad de discriminar trunca el derecho a la igualdad de cualquiera. Citando a Rand Paul, no me gusta la idea de decir a los propietarios de negocios privados que aborrezco el racismo. Creo que es una terrible decisión comercial excluir a alguien de su restaurante, pero al mismo tiempo creo en la propiedad privada. Voy a llamarlo libertad privada. En el simposio de Carto en 2010 debatieron la Ley de Derechos Civiles de 1964, porque
4 libertarios aparentemente todavía están en debate y un panel de 4 hombres blancos, seguramente solo una coincidencia, trató de averiguar si una prohibición de la discriminación era mala, que tal vez podría ser justificada por lo malo que era Jim Crow en sí mismo, o B, rehibir la discriminación nunca fue justificada bajo ninguna circunstancia. Jeffrey Moore, un economista de Harvard, que es de forma bastante alarmante director de estudios universitarios de su departamento, fue inequívoco. Sus colegas panelistas habían sacado a relucir argumentos sobre el contexto histórico y las normas sociales para defender una posición que parece antagonológica a todo lo que creen los libertarios. Eso es citarlo a él. Sigo citándole. Los libertarios no solo deberían oponerse al título 2 de la Ley de los Derechos Civiles, sino que deberían gritar esa posición desde la azotea más alta. El título 2 es un asalto descarado a un principio que los libertarios aprecian, el de que la propiedad privada es privada. Esto significa que los libertarios deberían sospechar increíblemente del título 2 e insistir en un caso abrumador antes de violar este principio. No existe tal caso. Si la ley convierte a los restaurantes en alojamientos públicos, entonces los restaurantes se convierten en lugares en los que la ley puede imponer problemas de salud pública, en los que los clientes tienen derechos, y sigue. Así que algunos libertarios tratan de suavizar su posición diciendo, consideramos lo malo que fue Jim Crow. Así que la Ley de Derechos Civiles de 1964 era necesaria, pero todavía están muy incómodos con ella. Y lo más abiertos, como este individuo, se oponen violentamente a cualquier parte de la Ley de Derechos Civiles que vaya más allá del puro gobierno. Así que Jerry Falwell quiere abrir una escuela privada segregada. ¿En qué tendría que creer un libertario? Y recordando, Rand Paul odia el racismo, lo odia. Pero la libertad triunfa sobre la igualdad. Así que Rand Paul, ¿cuál sería su posición sobre la escuela segregada de Jerry Falwell? Él permitiría el matrimonio gay y permitiría la segregación. No voy a responder a ninguna mano porque creo que son las que ya he leído. Así que si me he perdido, por favor, vuelve a plantearlo. Estoy explicando lo que ocurre con el libertarismo en la práctica. El libertarismo y el derecho a discriminar. El hecho de que al permitir la libertad, permiten muchas cosas que un progresista apoyaría. Y sin embargo, también los coloca en una posición en la que más que nadie, más que cualquier republicano de la corriente principal, se oponen violentamente a cualquier forma de derechos civiles que interfieren con la libertad o el derecho de alguien a ser racista, a ser sexista, a ser homofóbico, a discriminar. Porque la libertad y el derecho siempre tienen que triunfar sobre la igualdad, incluso cuando no nos gusta lo que la gente hace, dice o piensa. ¿Alguna idea o pregunta? Brandon, fue tu mano otra vez. Yes. Sí. Mientras explicas eso, es difícil no rastrear la mentalidad libertaria hasta los años 1860. Es más esa mentalidad que luchaba por los derechos de la propiedad de la gente siendo esclavos. Ellos eran los que, quiero decir, podría estar equivocado, pero es difícil no ver que eran los realmente motivados y entusiastas que estaban luchando por esos derechos de propiedad para los esclavistas del sur. No creo que
importara si eran propietarios de esclavos. Y parece que eran los luchadores entusiastas. ¿Eso es cierto? ¿Es ese el origen de donde viene todo esto? Obviamente se remonta más atrás, pero es difícil no volver allí y pensar en ello a través de esos ojos ahora. ¿Eso es correcto? Creo que el libertarismo se ha desarrollado un poco más desde entonces porque creían que no está permitido matar o golpear a otro ser humano. Si se plantara al libertario de hoy, en 1860, se opondrían a la esclavitud. Pero si vieras el libertarismo tal y como existía en la cultura americana en 1860, donde no parecía malo, parece ese espectro de la sociedad ver a los seres humanos como propiedad. Entonces sí, siendo la libertad su principio rector, las personas como propiedad, hoy se opondrían a eso. En aquel entonces, si veías el libertarismo, entonces la libertad absoluta. No quieres ser dueño de un esclavo. No seas dueño de un esclavo si quieres. Nadie más tiene derecho a interferir. Sin embargo, se vuelve mucho más crudo en el concepto actual cuando lo llevamos al tema del género, porque la idea de la propiedad cuando se trata del género y luego como eso es interconectado con el matrimonio y las relaciones y la cultura, incluso las culturas indígenas de todo el mundo, entonces el concepto de poseer un ser humano de repente se siente correcto y normal para la gran mayoría de la población de esta tierra. ¿Tiene eso sentido? Brandon, no estoy segura de haber respondido a tu pregunta. Sí, gracias. No, eso es genial y gracias por traerlo de vuelta al género, porque eso es exactamente correcto. Gracias. Vamos a hablar más sobre el libertarismo y el género, por eso lo dirigí allí. Porque como te puedes imaginar, cuando hablamos de ese conducto entre el libertarismo y la ultraderecha, vamos a hablar de los Proud Boys. No son los hombres blancos orgullosos o los blancos orgullosos. Son los hombres orgullosos por una razón. Así que en 2014 el Gamergate, género, va a entrar en conflicto. Josephine. Mi pregunta nos lleva un poco a esa línea justo detrás de ti sobre el matrimonio gay y la gente que estaba apoyando el matrimonio gay desde la posición de la libertad y tú lo enseñaste desde la posición de la igualdad. Así que ambos pueden creer en el matrimonio gay, pero los motivos son diferentes. La posición es diferente porque sé que fueron. No pudieron cambiar. Era demasiado doloroso cambiar. El tema desde 2018 hasta ahora siempre ha sido el mismo. Siempre ha sido, el movimiento está aquí, ¿quién va a cambiar? Mucha gente en el movimiento todavía no lo ha hecho. Es por eso que la gente piensa que uso técnicas de comunicación agresiva en las reuniones o en el media broadcast, porque la gente no está cambiando y es de vida o muerte. Así que es posible, pero cuando se trata una pelea en Australia, el movimiento, creo que fue en 2018, pero fue antes en 2018.
Hubo una pelea sobre el matrimonio gay porque fue cuando el matrimonio gay estaba a punto de ser legalizado en Australia y causó una pelea en los miembros en Australia donde una parte de los miembros dijo: tenemos que detener el matrimonio gay siendo legalizado políticamente. Y otros miembros dentro del movimiento en Australia dijeron: ¿qué derecho tenemos a forzar a través del gobierno su convicción moral? Esto es como la ley dominical. Si quieren casarse, se les debe permitir casarse. Esto es a principios de 2018, si tengo la fecha correcta. Y el lado que dijo que a través del gobierno australiano el matrimonio gay debe ser legalizado son las personas que todavía están en el movimiento hoy. Siempre hemos reconocido que el gobierno no debe imponer su versión de la moral a la gente. Por eso apoyamos el matrimonio gay. La discusión, la cuestión es sobre el reino de Dios y lo que es y no es pecado. Cuando se trata de abordarlo desde esa dirección, al igual que la cabeza de familia, al igual que hicimos con Edén, al igual que esperé 18 meses para cuando se trataba de género, tuvimos que abordarlo desde la igualdad. Solo era una cualidad que iba a alguien que era 2017, así que incluso antes de 2018, pero cuando se iba a ver como pecado, había que enfocarlo desde la igualdad. Porque sí, se puede creer en el matrimonio gay, porque se cree en la libertad. Pero la cuestión, si llevamos esto internamente, era si vamos a cambiar y volvernos de izquierda, si vamos a ver la batalla de Ixo y decir Clinton, entonces necesitamos defender el derecho de una persona a ser casada por un anciano de este movimiento en el reino de Dios. Eso estaba bien, eso no estaba bien para el día que eso hiciera feliz a Dios. Eso tenía que hacerse de una posición de igualdad. ¿Tiene eso sentido, Josephine? Sí, gracias. Tengo una cita más sobre el libertarismo. Es de currentaffair.org y se titula ¿Por qué los libertarios se oponen a los derechos civiles? Menciona un par de cosas. Desde una perspectiva legal, la discriminación debería estar permitida en cualquier sociedad que honre la libertad de asociación. Así que si eres una asociación que honra la libertad, entonces la discriminación debería estar permitida. Este es un argumento libertario. Deberíamos condenar a las personas que practican la discriminación, aunque insistamos en su derecho legal a hacerlo. Es otra forma de decir que no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo, su libertad de expresión. Defenderé hasta la muerte aunque no me guste lo que sale de tu boca. Así que condena a las personas que practican la discriminación, pero tienen el derecho legal de discriminar. Así que la sociedad, según Ron Paul, debería condenar una escuela que segrega a los alumnos blancos y negros. Pero deberíamos insistir en el derecho legal de esa escuela a hacerlo. Este es el problema del libertarismo. Así que voy a tener que cerrar. Voy a tomar algunas de reflexiones o preguntas si la tenemos, pero quiero dar un par de pensamientos antes de cerrar. Solo para añadir un poco a esto. Hoy he nombrado a unos 7 líderes de la extrema derecha que han pasado por el conducto libertario. Uno de ellos que nombré fue Gavin McInnes, fundó los Proud Boys, se identifica como libertario. Quiero hablar de su presidente, Enrique Tarrio. También fue director de la rama de Florida de Latinos de Trump. Es afrocubano por herencia. Enrique Tarrio, presidente de los Proud Boys, y quiero citarlo. Tal vez lo hayan visto en las noticias en estos últimos par de semanas. Fue acusado hace un tiempo. Eso también salió en las noticias.
por robar y quemar una bandera de Black Lives Matter. Esto fue el 4 de enero, el año pasado. 2 días antes del día 6 de enero, robó una bandera de Black Lives Matter de una iglesia históricamente negra y la quemó. Quiero recordarles que no es blanco. ¿Por qué opina como lo hace respecto a sus opiniones sobre los grupos de ideologías extremistas? Tario ha sido citado diciendo: denuncio la supremacía blanca, denuncio el antisemitismo, denuncio el racismo, denuncio el fascismo, denuncio el comunismo y cualquier otro ismo que tenga prejuicios hacia las personas por su raza, religión, cultura o tono de piel. En cuanto a su propia etnia, ha dicho: soy bastante moreno, soy cubano, no hay nada de supremacismo blanco en mí. Cuando se le acusó de coger y quemar esta bandera de Black Lives Matter, fue condenado porque el juez dijo que sus intentos de mostrar remordimiento no eran muy convincentes ni genuinos, pero se disculpó profundamente en el tribunal e insisten hasta el día de hoy en que se arrepiente de haber tomado y quemado la bandera de Black Lives Matter, porque tomó y destruyó la propiedad privada de alguien y eso entra en conflicto con creencias libertarias. Así que es libertario. No se toma la propiedad privada de alguien y se quema. Esa iglesia tiene la libertad de ondear la bandera que quiera, según él. Piensa que una iglesia blanca debería poder ondear una bandera confederada. Así que debería pensar que esta iglesia históricamente negra debería poder ondear una bandera de Black Lives Matter. Se sintió enfadado, la robó y la quemó. Así que estuvo todo mal, no por la igualdad, sino porque entra en conflicto con el libertarismo. Si lo buscas, y te sugiero que lo hagas, te harás una mejor idea de lo que defienden los Proud Boys. Y de nuevo, como en 2014, ves el contexto de racismo y nacionalismo. Pero es su presidente, y ninguno de los que están bajo su mando tiene problemas con tener un presidente no blanco. No son los orgullosos blancos, son los Proud Boys. Y por una razón, y tenemos que ver el significado de esto en el contexto de Gamergate, en el contexto de un mundo postcristiano. La semana pasada dije que compartiría un artículo y no lo hice porque pensé que sería mejor después de que discutiéramos un poco más sobre el libertarismo. Es un artículo largo, es de Vox y se titula Internet está lleno de hombres que odian el feminismo. Aquí te tienes cómo son en persona y en alguien. Emma Ranson ha ido a hablar con algunos de los hombres, no con los principales líderes, pero sí con algunos de los hombres de menor rango, involucrando en el Gamergate. Salió a mediados de 2015, justo en contexto post-Gamergate. Así que me gustaría que leyera este artículo y luego me gustaría que resaltaras los párrafos específicos que crees que son más importantes. Vas a encontrar la palabra libertario encajada en esos párrafos. Así que eso es algo que creo que nos ayudaría mucho si lo hicieras durante las próximas 2 semanas. Rachel. Lo siento, Antenates. ¿Cómo se llama el cubano? No puedo distinguir el nombre. Si pudiera deletrearlo. Enrique Tarrio. Lo he escrito lo escribiré en la pizarra. Es solo uno de los números significativos. Muchos de ellos han renunciado al libertarismo en algún grado, pero la conducción sigue siendo visible y a lo que tienden a renunciar no es a las creencias sociales del libertarismo. Cuando se pasan del libertarismo al republicanismo, eso suele tener más que ver con la economía. Por eso sigues viendo a gente líder republicana como Enrique Tarrio, que ahora ha sido imputado por su participación en el 6 de enero apoyando a Trump. Encuentras a Rand Paul como republicano, pero han sido muy impactados por el pensamiento libertario. Quizás no de forma duradera, por el modelo económico. Probablemente le enviaría a los nombres antes.
¿Cómo se llama? El tipo de miedo. ¿Están de acuerdo en que todos parecen estar de acuerdo? ¿Perdón? ¿Bannon? Steve Bannon. Steve Bannon te dirá lo que piensa sobre el modelo económico libertario. Muchas otras personas lo harán. Los antiguos libertarios lo harán. No funciona. Pero lo que se aferran es la creencia social del libertarismo. Así que voy a enviar ese artículo, si pudieras leerlo, mientras tenemos 2 semanas libres. Y luego vamos a seguir hablando del artículo. Creo que hay algunas partes claves en este artículo que son significativas. Volveremos al libertarismo y a la derecha y cerraremos eso cuando volvamos. ¿Hay alguna reflexión o pregunta final? Probablemente no sea una pregunta, pero ¿alguien tiene algo que decir? Ok. Sé que empecé a hablar un poco rápido, pero espero que algo de esto tenga sentido. Si en las próximas semanas deja de tener sentido, por favor háganmelo saber. Y podríamos hacer lo que hicimos hace unas semanas cuando volvamos a reunirnos y tener más tiempo de discusión, especialmente al principio, para asegurarnos de lo que está detrás de mí, si tiene sentido. Y lo haremos. Lynn, he echado de menos tu voz esta noche. ¿Te importaría cerrar para nosotros? Querido Dios del cielo, nos presentamos de nuevo ante ti, te damos gracia y te alabamos. Te agradecemos el privilegio de poder celebrar estas reuniones. Te agradecemos las bendiciones, te pedimos que nos ayudes a comprender mejor. Por favor, ayúdanos a ser más claros en estas importantes cuestiones. Y oro por todos aquellos que quizás no han podido unirse a nosotros esta noche y pedimos que puedan ver las grabaciones. Te damos las gracias de nuevo por todas tus bendiciones y te pedimos una noche de sueño reparador mientras continuamos con este día de reposo. Y de nuevo pedimos una bendición para las reuniones de mañana también. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.